Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Verónica Paredes García y en esta oportunidad voy a hablar sobre ayudas diagnósticas. Vamos a tratar sobre 3 puntos: vaciloscopía, análisis de líquido cefalorraquídeo y sobre biopsia. Entonces vamos a empezar a hablar sobre lo que es la vaciloscopía. La vaciloscopía es una prueba diagnóstica mediante la cual se van a identificar y observar mediante un microscopio bacterias con formas cilíndricas llamadas bacilos. No habitualmente este tipo de procedimiento se utiliza para detectar el bacilo de la tuberculosis, no bacilo de Koch. Específicamente es la demostración de bacilos ácido alcohol resistente, mejor conocido como BAR, ¿no? Mediante una técnica específica que se llama el Ciel-Nielsen, ¿no? La muestra. Para que el laboratorio pueda obtener resultados confiables, no solo va a ser necesario que se ejecute las técnicas de forma correcta, sino que tenga unas ciertas características, que la muestra provenga del sitio de la lesión que se investiga, que sea obtenida en cantidad suficiente, que sea colocada en un envase adecuado y limpio, que se encuentre bien identificada y que sea adecuadamente conservada y transportada. Entonces, la muestra más examinada va a ser el esputo, por lo que ya se mencionó anteriormente, ¿no? Debido a que la tuberculosis pulmonar es la más frecuente. Sin embargo, dado que la enfermedad se puede manifestar en cualquier otro órgano, con menor frecuencia puede requerirse la investigación de muestras muy variadas, como puede ser en la orina, en el líquido cefalorraquídeo, en el líquido pleural, líquido acítico, en la sangre, en el pus de cavidades abiertas, biopsias, entre otras. Estas muestras de lesiones extrapulmonares deben procesarse también por cultivo, ¿no? El número de muestras y el momento de la recolección. La primera muestra se va a tomar al momento que se detecta al paciente, ¿no? En el momento instantáneo, ¿no? En el momento de la consulta. La segunda se va a recolectar en la primera hora de la mañana, ¿no? De manera matutina, en ayunas. La obtención de la muestra del momento de la consulta va a asegurar que se pueda realizar al menos una vaciloscopía al paciente. Sin embargo, va a ser más probable que se eliminen bacilos en las muestras matinales, ¿no? Por lo que deben hacerse los mayores esfuerzos para que este paciente regrese con la segunda muestra. Entonces, la primera muestra va a detectar aproximadamente el 80% de los casos positivos. La segunda va a agregar un 15% y la tercera un 5% más. Por cuestiones técnicas, los organismos internacionales recomiendan la obtención de 2 muestras por paciente sintomático, ¿no? Una buena muestra tiene aproximadamente de 3 a 5 mililitros, que es generalmente espesa y mucoide. Puede ser fluida con partículas de material purulento, ¿no? El color es variable, puede ser blanco, amarillento y hasta verdoso. A veces también son sanguinolentas. Entonces, las secreciones nasales, faringias o la saliva no van a ser buenas muestras para investigar tuberculosis, aunque es conveniente examinarlas de todas formas porque siempre existe la posibilidad de que se contenga parte de la expectoración o bacilos expulsados por la tos que hayan quedado en la boca, nariz o faringe. Van a existir diferentes tipos para la obtención de esa muestra, ¿no? Puede ser mediante el lavado o aspirado gástrico, lavado o aspirado bronquial, mediante la orina, el líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural, acítico, pericárdico, entre otros. ¿No? El primero, que es el lavado o aspirado gástrico, que se utiliza para detectar bacilos en el esputo ingerido mientras estos se van a encontrar en el estómago. No, esto se realiza especialmente en niños o en pacientes que no pueden expectorar. ¿No? El momento de la recolección es por la mañana, ¿no? Al despertar en ayunas, dado que la ingesta de alimentos hace que la expectoración ingerida pase al intestino. Este ayuno que se realiza no debe ser demasiado prolongado, ¿no? Y no debe haber este estímulo alimenticio que aumente la acidez gástrica. Por ejemplo, en los lactantes, la presencia de la madre, ¿no? La técnica para poder recolectar esto
Se va a introducir una sonda de longitud y diámetro acorde al paciente, ¿no? Depende del paciente, hasta el estómago. Una vez que la sonda llega al estómago, se aspira con jeringa muy suavemente el contenido gástrico, ¿no? Que es generalmente de 3 a 5 mililitros. En caso de que no se obtenga material, se inoculan de 10 a 15 mililitros de agua destilada o solución fisiológica estéril y se recoge el contenido gástrico en un frasco de tamaño adecuado. Con respecto, al lavado o aspirado bronquial, antes de que se tome la muestra deben de realizarse, de ser posible, vaciloscopías de al menos 2 muestras, ¿no? Espontáneas de esputo para poder intentar detectar la enfermedad sin realizar este procedimiento invasivo, ¿no? Y evitar los riesgos. Si el fibroncoscopio no es debidamente esterilizado, puede ser vehículo de transmisión de tuberculosis también, ¿no? Si además no es apropiadamente lavado después de la esterilización, también puede originar falsos resultados positivos en las muestras que se tomen. Con respecto a la muestra de orina, el número de muestras es mínimo 3 y máximo 6. La cantidad y el momento de la recolección es previa higiene externa con agua. El paciente debe recolectar no menos de 50 mililitros de la primera micción de la mañana, desechando la primera parte para disminuir la carga de gérmenes contaminantes. Debe recordarse que la vaciloscopía positiva del sedimento de orina no necesariamente es diagnóstico concluyente de la tuberculosis, ¿no? Por cuanto existen existen microbacterias en el tracto urinario que puede producir resultados falsos positivos. Con respecto al siguiente tipo, que es del líquido cefalorraquídeo, eso se va a realizar por un personal médico, ¿no? La cantidad de muestras es las que el médico crea conveniente, ¿no? Cuanto mayor es la cantidad de muestras procesadas y mayor el volumen de muestras procesadas, mayor es la posibilidad de los hallazgos, ¿no? De esos bacilos. La conservación, cuando la muestra va a ser procesada por cultivo, es conveniente procesar el material inmediatamente o conservado de 2 a 8 grados centígrados por no más de 12 horas. Con respecto al siguiente tipo, que es de líquidos, puede ser pleural, acítico, pericárdico, articular y otros, ¿no? Eso también se va a realizar por un personal médico. El número de muestras es las que el médico crea conveniente. El uso de anticoagulantes puede extraerse mediante el uso de una jeringa heparinizada. Luego de extraído el líquido en una jeringa, puede colocarse en un recipiente estéril y agregarse 2 gotas de citrato de sodio al 10% o de oxalato de potasio al 10% por cada 10 mililitros de muestra. La técnica de Ciel-Nielsen, ¿no? Se usa el colorante fucina fenicada al 0.3%, el colorante ácido clorhídrico al 3% en alcohol etílico o ácido sulfúrico al 25%. El colorante de contraste, que es el azul de metileno, al 0.1%. Para realizarse esta tinción de Ciel-Nielsen, se va a cubrir las láminas con fucina filtrada. Luego se va a calentar hasta la emisión de vapores, 3 veces durante 5 minutos, ¿no? Se va asegurándose de mantener el colorante en caliente sobre los extendidos al menos 5 minutos. Luego se va a lavar con agua, de preferencia destilada o purificada. No se va a cubrir con decolorante durante 3 minutos y se puede repetir este paso si fuera necesario. Luego se va a lavar con agua, de preferencia destilada o purificada. Luego se va a proceder a la tinción de fondo con azul de metileno durante 1 minuto. Luego se lava nuevamente con agua destilada o purificada y se seca al aire libre. Para la obtención microscópica y lectura de extendidos. La observación microscópica debe cumplir principalmente 2 objetivos, que es la de determinar si en el extendido hay bacilos ácido-alcohol resistentes o si los hay, cuantificar aproximadamente la riqueza en bacilos.
Los bacilos ácido resistentes tienen entre 1 a 10 micrómetros de largo. Con la coloración del Ziel-Nielsen se observan como bastoncitos delgados, ¿no? Ligeramente curvos, en rojo fucsia, destacándose claramente contra el fondo azul. En los extendidos teñidos con auramina, los bastoncitos se observan con fluorescencia amarilla. A veces se observan con gránulos o cuentas intensamente coloreadas en el interior. Con respecto al número de campos a examinar, va a depender de si se encuentran bacilos y en qué concentración. ¿No? El promedio de bacilos ácido alcohol resistentes encontrados contra el número mínimo de campos útiles a examinar. ¿No? Entonces acá vamos a tener que si se encuentra ninguno, el número mínimo de campos útiles a examinar es de 100. Si se encuentra menos de 1 por campo, el número mínimo de campos útiles a examinar es de 100. Si se encuentra de 1 a 10 bacilos por campo, el número mínimo de campos útiles a examinar es 50, ¿no? Mientras se encuentran más bacilos ácidos alcohol resistentes, el número mínimo de campos útiles a examinar aumenta, ¿no? Porque ya en el último tenemos de 1 a 4 bacilos en todo el extendido, el número mínimo de campos útiles a examinar es de 200. Luego tenemos la escala adoptada internacionalmente para el informe de los resultados de extendidos examinados por la técnica de Ziel-Nielsen. No tenemos que, si no se encuentran estos bacilos en los 100 campos observados, se tiene como informe de que no se observan bacilos resistentes. ¿No? Si es que se observan de 1 a 9 bar en 100 campos observados, el número exacto de bacilos es el número exacto de bacilos en 100 campos. Si se observa entre 10 a 99 bar en 100 campos observados, es positivo una cruz. Si se observan de 1 a 10 bacilos ácido alcohol resistentes por campo, en 50 campos observados es positivo 2 cruces. Y si se observan más de 10 bacilos ácido alcohol resistentes por campo, en 20 campos observados es positivo 3 cruces. Van a existir problemas frecuentes en esta técnica, ¿no? Si es que el extendido es muy rosado, una de las causas puede ser por la insuficiente decoloración. Entonces, esto se va a solucionar mediante decolorar por más tiempo. También se puede encontrar otra causa de este extendido que es muy rosa, puede ser por concentración del ácido que es muy baja, ¿no? Otra causa puede ser la fucsina que se ha secado sobre el portaobjetos o si el extendido es muy grueso, ¿no? Entonces, para eso se van a encontrar estos tipos de soluciones. Luego otro problema es cuando el bar es rosa pálido, ¿no? Esto puede ser debido a que la fucina de calidad es de calidad no adecuada. Otro es que la fucina es insuficientemente o inadecuadamente calentada. Otro es porque la fucina mantenida sobre el extendido por menos de 5 minutos de calor. Luego, porque extendido sobrecalentado durante la fijación. ¿No? Otro problema es la coloración de contraste muy oscura, que puede ser por tiempo excesivo con el colorante de contraste, también por un lavado inadecuado después de la coloración de contraste, por la concentración del azul de metileno muy alta o por el extendido muy grueso. ¿No? Hay otro problema que se encuentra es depósitos de material sobre la muestra al observar el extendido en el microscopio, ¿no? Esto puede ser por colorantes no filtrados o frascos donde se colocan los colorantes filtrados con precipitados de colorantes o por depósitos de material en la cara interior de la lámina. El siguiente punto que se va a tocar es el análisis del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un fluido líquido, claro, acuoso, que fluye alrededor del cerebro y la médula espinal, rodeándolos y protegiéndolos, ¿no? El análisis del líquido cefalorraquídeo va a consistir en un conjunto de pruebas que se utilizan para evaluar las sustancias presentes en este líquido
y diagnosticar así trastornos que pueden afectar el sistema nervioso central. Cualquier trastorno que altere la barrera protectora del cerebro puede producir una alteración en el tipo de constituyentes o de sus concentraciones en el líquido cefalorraquídeo. Debido a que el líquido cefalorraquídeo rodea el cerebro y la médula espinal, esta muestra puede resultar de gran utilidad para el diagnóstico de trastornos del sistema nervioso central. ¿Cómo se va a determinar? El análisis del líquido cefalorraquídeo es de gran ayuda para el diagnóstico de una gran variedad de enfermedades y trastornos que afectan el sistema nervioso central. No, algunos de estos van a ser las enfermedades infecciosas como la meningitis y encefalitis, ¿no? Entonces, las pruebas se utilizan para determinar si la infección está causada por una bacteria, por un virus y de una manera menos frecuente por Mycobacterium tuberculosis, hongos o parásitos, y para distinguirla de otros trastornos. También para ver si es que existen sangrados, hemorragias en el cerebro o cráneo. También para identificar enfermedades autoinmunes que afectan al sistema nervioso central, como el síndrome de Guillain-Barré o la esclerosis múltiple. También para determinar si es que existen tumores localizados en el sistema nervioso central, primarios, o si es que se han extendido al sistema nervioso central, que es el cáncer metastásico, ¿no? Y otro también es para determinar la enfermedad de Alzheimer, una forma irreversible de demencia. ¿No? El análisis de líquido cefalorraquídeo suele incluir la determinación inicial de un conjunto de pruebas, como son las características físicas del líquido cefalorraquídeo, que es de apariencia de este líquido, ¿no? El color, la claridad y presión con la que fluye hacia el tubo de recolección cuando se obtiene la muestra. Luego también se determina proteínas en este líquido cefalorraquídeo, glucosa, recuento celular, el análisis diferencial de las células. Y si hay sospecha de infección, se puede realizar una tinción de Gram, ¿no? Un cultivo de líquido cefalorraquídeo y pruebas moleculares que detectan el material genético de cualquier microorganismo presente. Entonces, ¿cuándo se va a solicitar este análisis de este líquido, ¿no? El líquido cefalorraquídeo? Entonces, esto suele solicitarse cuando se sospecha de trastornos que afectan el sistema nervioso central y puede solicitarse cuando se ha sufrido algún tipo de traumatismo cerebral o en la médula espinal, cuando existe un cáncer que puede haberse extendido al sistema nervioso central, ¿no? Cuando es metastásico. Cuando hay signos o síntomas que sugieren afectación del sistema nervioso central. Entonces, los signos y síntomas de los trastornos del sistema nervioso central pueden ser muy variados y pueden ser similares a las de otras enfermedades o trastornos. Las características del líquido cefalorraquídeo, las características físicas, ¿no? Esto se puede medir la presión de este líquido antes y después de recoger la muestra. Se pueden observar aumentos de presión del líquido cefalorraquídeo en una gran variedad de enfermedades que producen un aumento en la presión intracerebral o intracraneal y o en trastornos que producen una obstrucción al flujo normal del líquido cefalorraquídeo como tumores, infecciones, hidrocefalia o sangrados. También disminuciones de la presión del líquido cefalorraquídeo pueden observarse en estados de deshidratación, shock o cuando existe pérdida de líquido cefalorraquídeo por otro orificio, ¿no? Por ejemplo, de otra punción lumbar o por una fractura. La apariencia del líquido cefalorraquídeo suele compararse a la del agua, ¿no? Entonces van a tener las siguientes características. En color, normalmente es incoloro y transparente. Los cambios en el color no son diagnósticos, pero pueden indicar la presencia de sustancias normalmente ausentes en ese líquido. No, coloraciones amarillentas, anaranjadas o rosadas pueden ser debidas a la rotura de células sanguíneas en el curso de sangrados o bien indicar la presencia de bilirrubina en este líquido. Turbidez. Un líquido cefalorraquídeo turbio puede indicar la presencia de leucocitos o hematíes, microorganismos o un aumento de la concentración de proteínas.
la viscosidad. El líquido cefalorraquídeo normal tiene la misma consistencia que el agua. Esta viscosidad puede aumentar en cáncer o en meningitis. Las pruebas bioquímicas. Las pruebas bioquímicas van a detectar o van a medir las sustancias químicas que se encuentran en el líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, la glucosa en líquido cefalorraquídeo, ¿no? La concentración normal de glucosa es 2/3 de la concentración en suero. Las concentraciones de glucosa pueden estar disminuidas cuando hay células que no deberían estar presentes y o que metabolizan la glucosa, como por ejemplo bacterias, células presentes debido a una inflamación o liberadas por tumores. ¿No? Luego tenemos las proteínas en líquido cefalorraquídeo, que se encuentran en pequeñas cantidades. La disminución de las proteínas no se consideran significativas, ¿no? Las proteínas pueden aumentar en casos de meningitis y abscesos cerebrales, en tumores cerebrales o de médula espinal, en esclerosis múltiple, en síndrome de Guillain-Barré, en sífilis. Si alguna de estas dos pruebas ya mencionadas está alterada, se puede solicitar otro tipo de pruebas adicionales, ¿no? Como son la electroforesis de proteínas en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Donde se separan los diferentes tipos de proteínas. Luego tenemos la inmunoglobulina G en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y se encuentra aumentada en algunos trastornos como la esclerosis múltiple, encefalitis por el virus del herpes o en enfermedades del tejido conectivo. Luego también la siguiente prueba, que es la proteína básica de la mielina, que se observa cuando se deteriora el recubrimiento de las neuronas o mielina, como en el caso de la esclerosis múltiple. Luego el ácido láctico en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que a menudo es utilizado para distinguir entre meningitis bacterianas y virales. Estas concentraciones pueden estar aumentadas en infecciones bacterianas y fúngicas, mientras que en las infecciones víricas aumentan ligeramente o pueden ser incluso normales. También se puede solicitar el lactato deshidrogenasa en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que se va a utilizar para diferenciar entre meningitis bacterianas y víricas. Luego, los marcadores tumorales, que pueden estar aumentados en cánceres que se han propagado al sistema nervioso central, ¿no? Metastásico. Luego también la transferrina beta 2, que es una proteína presente solo en el líquido cefalorraquídeo. Esta prueba se puede realizar si se sospecha que un traumatismo en el sistema nervioso central ha causado una fuga de este líquido del sistema nervioso central, ¿no? Esta prueba se va a usar para detectar infecciones, ¿no? Y cuando existe una sospecha de meningitis o encefalitis, se pueden realizar pruebas adicionales para la detección de microorganismos, además de las pruebas de bioquímicas rutinarias, que es la de glucosa y proteína, ¿no? La selección de las pruebas se realiza con frecuencia en función de los signos y los síntomas, el estado del sistema inmunológico y la posible exposición a ciertos patógenos. Se pueden realizar algunas pruebas, ¿no? Y las más frecuentes son la tinción de Gram del líquido cefalorraquídeo para la observación directa de microorganismos al microscopio. Luego tenemos el cultivo de líquido cefalorraquídeo para detectar microorganismos, ya que crecerán si el medio de cultivo es el adecuado. Es posible que los microorganismos no puedan crecer en ese medio de cultivo, o que se encuentren en tan baja cantidad que no pueden detectarse. Luego tenemos las pruebas moleculares en líquido cefalorraquídeo, mediante reacción en cadena de la polimerasa. No se pueden utilizar para detección de material genético de patógenos que pueden estar presentes en la muestra. Luego las pruebas de detección de anticuerpos,
Si se detectan anticuerpos producidos por el sistema inmunológico contra microbios específicos que causan enfermedades, puede ser útil en infecciones donde los cultivos y las pruebas moleculares son insensibles. Y las pruebas criptocóxicos en líquido cefalorraquídeo para detectar infecciones fúngicas causadas por Cryptococcus neoformans. Otras pruebas que pueden solicitarse con menor frecuencia puede ser la prueba de amplificación de ácidos nucleicos, las pruebas de detección de parásitos y las pruebas de sífilis, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo. Tenemos algunos valores normales, ¿no? Que son anticuerpos y ADN de virus comunes, que se observa que hay ninguno. Bacterias, ninguna proliferación de bacterias en un cultivo de laboratorio. De células cancerosas, ninguna presente. De conteo de células, menos de 5 glóbulos blancos y 0 glóbulos rojos. En cloruro de 110 a 125 miliequivalentes por litro, en hongos ninguno, en glucosa de 50 a 80 miligramos por decilitro, en glutamina de 6 a 15 miligramos por decilitro, en deshidrogenasa láctica menos de 40, en bandas oligoclonales de 1 a 0 bandas que no están presentes en una muestra de suero compatible, en proteína de 15 a 60 miligramos por decilitro, en presión de apertura de 90 a 180 y proteína básica y mielina menos de 4. El siguiente punto que voy a tocar es sobre la biopsia. La biopsia es la extracción de tejido de alguna parte del cuerpo para poder examinar la presencia de una enfermedad, ¿no? En algunas se extirpa una pequeña muestra de tejido con una aguja, mientras que en otras se extrae un nódulo o un bulto sospechoso. A menudo el tejido va a ser removido colocando una aguja a través de la piel, ¿no? Al área de la normalidad. Las biopsias se pueden realizar en forma segura con guía por imágenes, como puede ser por rayos X, tomografía axial computarizada, ¿no? Mejor conocida como el TAC, o por una resonancia magnética. ¿Cuándo se va a realizar este tipo de procedimiento? ¿No? Usualmente una biopsia se realiza para examinar la presencia de enfermedades en los tejidos. Las biopsias se usan frecuentemente para diagnosticar cáncer, pero pueden ayudar a identificar otras condiciones, tales como infecciones y desórdenes autoinmunes e inflamatorios. También se les pueden realizar para compatibilizar tejidos antes de un trasplante o para buscar señales del rechazo de un órgano luego de un trasplante. Las biopsias se realizan en muchas áreas del cuerpo y por muchas razones. Entonces, las siguientes tipos comunes de biopsias son la biopsia de abdomen, que se utiliza para diagnosticar si un bulto en el abdomen es canceroso o es benigno, ¿no? Maligno o benigno. Los bultos pueden estar ubicados en la grasa, bien adentro del abdomen. Se remueve una muestra del bulto en forma percutánea bajo la guía por imágenes, como puede ser ultrasonido o el TAC, ¿no? También se usa, también otro tipo es la biopsia de huesos, ¿no? Que se usa para diagnosticar cáncer o infección en los huesos. Este tipo de biopsia se puede realizar a través de la piel, ¿no? Percutánea, con una aguja o quirúrgicamente. Otro tipo es la biopsia de médula ósea, que se usa para diagnosticar cáncer en la sangre, tales como la leucemia. Una pequeña muestra de hueso y de médula ósea son removidas usando una aguja. Otro tipo es la biopsia de senos o de mama. No se usan para determinar si un bulto en los senos es canceroso o es benigno. Esto se puede usar mediante guías, ¿no? Como la resonancia magnética, ultrasonido o guiada por mamografía. Tenemos también la biopsia de endometrio, que puede ser usada cuando se está buscando la causa del sangrado uterino normal. Puede examinar el revestimiento del útero y para diagnosticar cáncer, ¿no? Este tipo de biopsia
Puede ser realizada usando un aparato pequeño parecido a una aguja para capturar una muestra o usando una herramienta para raspar parte del revestimiento uterino para este examen, ¿no? También tenemos la biopsia de riñón, biopsia renal, ¿no? Que se usa para examinar la condición de un riñón con fallo renal, inflamación en el riñón o un posible tumor, ¿no? Como cáncer renal. También se puede usar para examinar signos de rechazo o de trasplante a un riñón trasplantado, ¿no? Tenemos la biopsia de nódulo de pulmón también, que se realiza cuando una normalidad de los pulmones es visible mediante rayos X o en una exploración portátil. Estas biopsias de pulmón se pueden realizar por broncoscopía, insertando un instrumento llamado broncoscopio a través de la boca y hacia el interior de las vías respiratorias del paciente. También hay otros tipos de biopsia, como es la del nódulo linfático, que se realiza cada vez que haya nódulos linfáticos agrandados o anormales. La biopsia de nervios, que se usa para examinar el daño a pequeños nervios, la degeneración y destrucción de los nervios y condiciones inflamatorias de los nervios. Y las biopsias de piel, para examinar un crecimiento o un área de la piel, tal vez como un lunar, que ha cambiado de apariencia. Las biopsias de la piel pueden ser realizadas mediante el raspado de una pequeña muestra de piel. Para el procedimiento, la mayoría de las biopsias se realizan de manera ambulatoria, ¿no? Mediante una aguja. El que lo va a realizar es el médico, ¿no? Podría pedir o podría solicitar de que no se coma o no se ingiera ningún tipo de alimento 8 horas previas a este procedimiento. Antes de que se realice este procedimiento, se debe de verificar las alergias que tenga el paciente. Si es que es alérgico también a la anestesia, ¿no? Debido a que se va a usar este tipo de, no esta anestesia para poder realizar este procedimiento. El médico podría pedirle que se suspenda la aspirina o anticoagulantes durante un tiempo antes del procedimiento también. Hay muchos tipos diferentes de procedimientos de biopsia, ¿no? El equipo usado para cada tipo de biopsia va a variar dependiendo del tipo de procedimiento. En la biopsia por aguja, una muestra de tejido fluido es removido con una aguja y enviada al laboratorio para poder analizarse con detalle, ¿no? Para poder saber a qué se debe o si es que es maligno o es benigno. La aguja que se utiliza para la biopsia generalmente posee varias pulgadas de largo, ¿no? El barril posee aproximadamente el ancho de un sujeto de papeles grandes y la aguja es hueca, de manera que se pueda capturar la muestra de tejido, ¿no? Y los médicos van a ayudarse mediante un TAC, ultrasonido, resonancia magnética. Y este tejido recolectado se va a llevar al laboratorio para que sea analizado, ¿no? Un patólogo va a examinar el tejido de la biopsia bajo un microscopio. Entonces, los beneficios y los riesgos de este procedimiento tenemos como beneficio que la biopsia por aspirar es una forma confiable de obtener muestras de tejido que van a ayudar al diagnóstico de un nódulo, ¿no? Si es que es benigno o es maligno. También una biopsia por aspirado es menos invasiva que las biopsias quirúrgicas abiertas o cerradas, para lo cual se va a utilizar anestesia local o general, ¿no? Otro beneficio es que por lo general el procedimiento no va a ser doloroso, los resultados son tan precisos como los obtenidos por medio de la extracción quirúrgica de una muestra de tejido. El periodo de recuperación va a ser breve y los pacientes pueden retornar pronto a sus actividades diarias, ¿no? Normales. Dentro de los riesgos es que cualquier procedimiento que penetre o que sea invasivo conlleva el riesgo de infección, ¿no? Las complicaciones que pueden resultar de estas biopsias van a incluir el sangrado, infección o lesión accidental en las estructuras adyacentes, tales como el intestino durante la biopsia abdominal o el parénquima de los pulmones durante la biopsia renal, ¿no? Entonces, como en todo procedimiento invasivo, siempre va a haber sus beneficios y sus riesgos a tener en cuenta.
Eso sería todo. Muchas gracias.